Escuchas Trazos de Veterinaria, un podcast de Raúl Pérez Caballero en el que cada obra artística nos deja pistas y matices para aprender sobre medicina veterinaria y ciencia animal. A veces, la medicina veterinaria no solo trata de diagnosticar patologías, sino de entender contextos. Un ejemplo perfecto lo encontramos en Animal, la serie de Netflix creada por Víctor García León. Estrenada el 3 de octubre de 2025 y producida por Alea Media, nos presenta a Antón, interpretado por un magistral Luis Zaera, un veterinario rural gallego que se ve catapultado al mundo de las mascotas de lujo en una boutique urbana. Junto a su sobrina Uxía, una sublime Lucía Caraballo, la serie nos invita a reflexionar. ¿Cómo cambia la práctica clínica cuando pasamos del ganado en el campo a los pacientes gourmet de la gran ciudad? Bajo la dirección de Alberto de Toro, esta comedia es el espejo ideal para hablar de la adaptabilidad en nuestra profesión. La historia no arranca en un quirófano impecable, ni bajo las luces LED de una clínica de diseño. Arranca en el barro, entre el balido de las ovejas, el frío de Galicia y el sonido de una verja metálica que se resiste a cerrar. Ahí conocemos a Antón. Antón es un veterinario rural que sobrevive en su furgoneta, un hombre que trata a una merina con una técnica y una serenidad impecables, pero que se desmorona cuando llega el momento de pasar la factura. Yo tengo que comer, repite como un mantra, y no es un chiste. Es una declaración de guerra contra la precariedad, porque la serie Animal nos pone de frente con una realidad incómoda. La veterinaria es vocación, sí, pero también es sustento. Y en el campo, ese sustento depende de relaciones humanas complejas, de explotaciones que atraviesan dificultades, de pagos que no siempre llegan a tiempo. La ética profesional empieza mucho antes del gran dilema legal. Empieza en algo tan básico como poder cobrar el trabajo realizado sin sentir que estás pidiendo un favor. Pero no os confundáis, Animal no es una caricatura costumbrista. Uno de sus grandes aciertos es que dignifica la profesión a través del realismo. Vemos inseminaciones, palpaciones rectales, llamadas tensas al laboratorio y razonamientos clínicos de alto nivel. Aquí no hay intuición romántica, hay ciencia aplicada en condiciones imperfectas. Hay una frase de Antón que debería grabarse en la entrada de cada facultad. Uno no puede buscar aquello que pretende encontrar. Debe buscar, encontrar y explicar lo que hay. Es el método científico actuando como escudo ético. Y en un mundo rural donde podría existir presión para confirmar un envenenamiento o cerrar un caso por conveniencia, Antón nos recuerda que nuestra labor no es forzar la realidad para que encaje en lo que el cliente espera, sino ser los guardianes de la verdad médica. Y de pronto, el paisaje cambia. La cámara se detiene en una explotación de vacuno donde algo no encaja. Hay animales a los que se le ha inyectado finalizadores para que retengan agua. Dudas que flotan en el aire. Y sobre una mesa de madera astillada, un documento que espera. Lo inquietante de esta escena no es el drama, es la terrible normalidad. Esa voz que le susurra a Antón que no pasa nada, que es solo un trámite, que si no firmas tú, firmará otro. Pero esa firma es un cable de alta tensión que conecta esa granja con la mesa de cualquier familia. Si Antón cede, no solo está firmando un papel, está rompiendo el pacto de confianza con toda la sociedad. La serie nos muestra que el verdadero peso no está en el bolígrafo, sino en la mochila moral que te llevas a casa. Porque el papel se archiva,
pero la conciencia duerme contigo en el asiento de la furgoneta. Hay un momento en la serie que te encoge el corazón bajo una capa de ironía. Antón conduce y cuando su sobrina Ushia intenta hablarle de la realidad, él sube el volumen de la radio hasta que la música lo inunda todo. No es un gesto de mala educación, es un mecanismo de defensa. Es su forma de apagar el ruido de las facturas que no llegan, de los ganaderos que regatean cada céntimo de un fármaco y de esa sombra constante, el veterinario barato que no tiene escrúpulos. En ese habitáculo de metal y polvo, la veterinaria deja de ser ciencia para ser pura resistencia humana. Antón nos recuerda con su humor seco y sus frases cortantes que la vocación es un motor maravilloso, pero que no sirve para llenar el depósito de combustible. La pregunta que queda flotando entre las canciones de la radio es demoledora. ¿Cuánto cuesta mantener la ética cuando tienes el estómago vacío? Hay un hilo invisible que recorre la serie y que a mi juicio es de lo más acertado que se ha hecho en televisión. El retrato del desgaste emocional. Fijaos en Antón. En un momento de la trama, lo vemos sentado frente a un psicólogo. No hay gritos, no hay música dramática. Es una escena casi sobria, pero que pesa toneladas. Porque ser veterinario de campo no es solo curar animales. Es saber que de tu firma depende que una explotación familiar sobreviva o quiebre. Es lidiar con el aislamiento geográfico, donde tu único compañero de equipo es el volante de la furgoneta. Es la presión de certificar un saneamiento, la responsabilidad de la seguridad alimentaria y a veces el miedo a los conflictos legales. Y todo esto ocurre en la más absoluta soledad. A diferencia de la clínica urbana, donde tienes un equipo y un café a la vuelta de la esquina, el veterinario rural solo tiene su furgoneta. Ese vehículo es su consulta, su despacho y muchas veces su único confesionario. Pero la serie añade una capa más de tensión: la amenaza de la sustitución. Cuando aparece ese otro veterinario, más barato, quizás más flexible con las normas, Antón se enfrenta a una verdad que duele. La ética profesional no siempre es rentable. La serie no necesita subrayarlo con grandes discursos, simplemente lo deja ahí, recordándonos que aunque hacer lo correcto tenga un precio, sigue siendo la única opción posible. Hablemos ahora de algo que parece un simple trámite, pero que en realidad es el corazón de nuestra profesión: el documento. Para un veterinario de campo, la firma no es un mero gesto administrativo, es un blindaje sanitario. Cuando Antón sostiene el bolígrafo frente a ese papel, no solo está tratando con una explotación individual, está activando un engranaje que conecta la granja con el matadero, con la industria y finalmente con la mesa del consumidor. Es fascinante cómo la serie retrata ese momento de tensión. Cuando Antón se niega a firmar, no es un acto de terquedad, es un acto de resistencia ética. Está trazando una línea roja en el sistema productivo. Y aquí es donde debemos preguntarnos: ¿dónde termina realmente nuestra responsabilidad? Empieza en el acto clínico, sí, pero se extiende mucho más allá. Muere en la trazabilidad, en la seguridad alimentaria y sobre todo en esa independencia de criterio que nadie puede comprarnos. La serie nos lo recuerda sin necesidad de ser un thriller judicial. Una firma veterinaria no es un símbolo, es un acto con consecuencias reales para la salud pública. Esa firma es el muro que separa la salud pública del caos. Pero, ¿de dónde sale esa seguridad para firmar o callar? No nace del instinto, nace del rigor, del microscopio
y del barro en las botas. Hay un momento en la serie que me encanta por su realismo técnico. Antón, en mitad del campo, toma una muestra de heces. Sospecha de una anemia parasitaria. Lo vemos llamar al laboratorio, contrastar hipótesis, descartar una posible intoxicación por cebolla. Es una secuencia brillante porque rompe el mito. La veterinaria rural no es la sabia intuición de nuestro abuelo, es ciencia aplicada en el contexto más hostil. Elevar una cerca o insistir en la bioseguridad pueden parecer consejos menores, pero son los que definen el rigor de un profesional. Hay una frase de Antón, lanzada con ese mal humor tan suyo, que encierra una verdad epidemiológica aplastante. Los parásitos son como los saltamontes, saltan de un animal a otro. Es la esencia de la transmisión. Y aquí reside la gran lección de este bloque. El veterinario de campo no solo cura al animal que tiene delante, sino que previene, controla y supervisa. Su margen de error no es un problema privado entre el médico y el paciente. Es una brecha que puede hacer caer a toda una cadena de suministro. Lo que hace que Animal sea una obra tan necesaria es que no intenta vendernos a un héroe de manual. Antón no es un mártir ni un santo. Es un hombre cansado, a veces áspero, que mastica la ironía mientras conduce por carreteras secundarias. Pero tiene algo que no se negocia, la certeza de que su firma tiene valor. Y aquí llegamos al núcleo de todo. En un mundo de márgenes de beneficio ajustados, donde la presión económica aprieta y siempre hay alguien dispuesto a ser más flexible, la verdadera cuestión no es solo qué dice la ley. La pregunta que Antón nos lanza a la cara es, ¿qué estás dispuesto a firmar tú? Porque en la veterinaria de campo, cada trazo de bolígrafo delimita una frontera. Es la línea invisible que separa la supervivencia de la responsabilidad, la inercia del sistema de la propia conciencia. Una frontera que, como vemos en la serie, casi nunca es cómoda, pero es la única que mantiene en pie la integridad de nuestra profesión. La medicina veterinaria, vista a través de los ojos de Antón, deja de ser solo ciencia para convertirse en un acto de valentía diaria. Gracias por acompañarnos en este análisis de Animal. Hasta aquí Trazos de Veterinaria, un podcast de Raúl Pérez Caballero de la Universidad de León para Cultura Plus, con el que descubrirás que el arte también puede acercarte a la veterinaria y la ciencia.